en este caso acá en Proagro, les quiero contar que el señor Gabriel Rodríguez, don Gabriel, muy buen día, nos acompaña hoy para hablar de todos los proyectos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer, un gusto estar aquí y poder comentar qué está haciendo el ICA aquí en el Paraguay. Bueno, primero vamos a presentarle a ICA, por favor, y bueno, cómo está trabajando en nuestro país, que estamos viendo una cooperación muy importante, siguiendo a través de lo que son principalmente los trabajos, ¿no?, del sistema MAG que le llamamos nosotros con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, justamente, partamos de la base, primero, el ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Un instituto que ha cumplido el año pasado 80 años y de los cuales 60 de cooperación en Paraguay. Como usted bien dice, el Ministerio es nuestro partner, nuestro socio natural. Todos los ministros de Agricultura de los países de la región conforman la GIA, que es un órgano del propio ICA, digamos, que gobierna el ICA, la Junta Interamericana de Ministros de Agricultura. En Paraguay, por lo tanto, en estos 60 años que cumplimos el año pasado, ¿no?, hemos hecho muchas cosas, pero sí es una cosa importante, es una cooperación que no es que uno venga con la cooperación, es una cooperación que se marca en prioridades que tienen los gobiernos y a solicitud de los propios ministerios. Y por supuesto el trabajo a nivel de campo, el trabajo con el productor, el pequeño productor rural, que cada vez necesita más ayuda en el aspecto de nuevas tecnologías. Tenemos el cambio climático que sin duda cada vez impacta mucho en el campo. Entonces, ¿cómo paliar estos temas del cambio climático que sin duda está impactando no solo aquí en Paraguay, sino que en todos los países, ¿no? Y tenemos ejemplos, pasamos desde una sequía en pocas semanas a inundaciones, ¿no? Entonces hay una serie de factores que hay que analizarlos muy bien. Las plagas también con este cambio climático han aumentado, otras han disminuido, pero hay todo un impacto importante con el cambio climático que antes era un elemento que se veía, pero no con la importancia que vemos hoy. ¿Cuáles son los ejes del trabajo de ICA? Podríamos seleccionar, vamos a decirle tres, si es que no tienen establecido un poco más, en Paraguay puntualmente. Bueno, partamos de la base que primero los ejes que nosotros tenemos surgen de un programa que se establece cada 4 años. Nuestro director general, el doctor Manuel Otero, es votado por la GIA y ese es el eje de nuestro programa, digamos, de cooperación. Y dentro de ese programa yo diría que uno de los fundamentales es el vinculado con la agricultura familiar. La agricultura familiar, los temas sanitarios, cambio climático, ¿no? Yo diría, por supuesto que hay muchos más, está la bioeconomía, tenemos varios temas que, digamos, es un enfoque que se va dando en función de la necesidad de cada país. Pero hoy por hoy yo le diría, el tema de la agricultura familiar es muy importante aquí en el país, en Paraguay. Los aspectos sanitarios también, muchísimo, y no hay duda el tema del cambio climático, fundamentalmente. Entonces, sobre esa base generamos planes, tenemos socios importantes en esta actividad de cooperación, donde no solo es la asistencia propia del Ministerio de Agricultura a través de las distintas, digamos, las direcciones de extensión, ¿no?, toda la parte técnica del Ministerio, sino también un componente financiero importante de otros socios, como es la Cooperación Española, es la Unión Europea, puede ser el Banco Mundial, el BID, o sea, socios para determinadas acciones, las cuales financian o bien son fondos de donación. Y de esa forma estamos operando aquí en Paraguay en todos estos últimos años. Eso quiere decir que ICA gestiona fondos, o sea, ICA no es que en este caso tiene más cooperación técnica, más asistencia técnica que brindar recursos financieros. No, mire, vamos a decir una cosa, el ICA no es ningún banco, no es ninguna entidad financiera, Gestiona, simplemente el trabaja. ICA lo que hace es un facilitador en Ujú. muchos aspectos, ¿ok? Lo que sí tenemos técnicos para facilitar esa cooperación técnica, ¿ok? Y esa cooperación técnica requiere muchas veces un componente financiero para generar las actividades, todo lo que tiene que ver a nivel del interior, de ir, todos los traslados. Entonces, ahí es cuando interviene muchas veces la cooperación internacional, es decir, un proyecto con la Unión Europea, un proyecto con la Agencia Española de Cooperación, en fin. Esa es la forma en que operamos. Y por supuesto siempre en línea con lo que el Ministerio de Agricultura vamos discutiendo y nos va indicando.
O sea, eso es un tema muy importante. Hemos hecho también, sí, un abanico, digamos que ha habido un cambio también dentro del ICA desde el punto de vista de la cooperación. Como decía al principio, el socio natural, ¿quién es? El Ministerio de Agricultura. Pero hoy tenemos una serie de temas que interrelacionan distintos ministerios. Entonces, en el caso particular acá de Paraguay, trabajamos con el Ministerio de Industria y Comercio, con la Secretaría de Turismo, ¿no? Ministerio de Salud, o sea, que trabajamos con un abanico de instituciones, no solo el Ministerio de Agricultura, ¿no? Con el Ministerio de Desarrollo Social, pero siempre el eje principal es el Ministerio de Agricultura. Nuestra guía es el Ministerio de Agricultura, pero ese abanico, mismo la propia Cancillería, ¿no? Con proyectos bilaterales, o lo que fuera, también trabajamos con ellos, ¿no? Entonces, es un abanico importante de cooperación, pero siempre nos centramos en la priorización. Y después es una cooperación que no es una cooperación de receta. O sea, yo siempre digo que la peor cooperación, la cooperación de receta, mira, yo te traigo este compacto y es así, ¿no? Yo creo que la cooperación también ha cambiado, en el sentido de que la cooperación se va haciendo, yo puedo traer ideas y puedo sugerir de otras experiencias que hay en otros países, pero eso no quiere decir que el país la tenga que adoptar, ¿no? Sino que hay que ser muy respetuoso de la propia idiosincrasia del país y tratar de ver cómo adaptarla al país. Y es muy importante el trabajo de la base, ¿no? Es decir, uno puede venir con un muy lindo proyecto, pero si antes de tener ese proyecto no trabajó con el beneficiario, no vio las necesidades del beneficiario, realmente puede ser un proyecto que funcione mientras tengan esos fondos, pero ese empoderamiento que uno busca en la cooperación del beneficiario no se logra. Entonces, es todo un balance y es conocer muy bien el beneficiario qué es y qué es lo que necesita. Que en este caso nos decían Paraguay Agricultura Familiares, vamos a decirle el punto más importante. Respecto a los proyectos de cooperación que están en desarrollo actualmente con IICA, ¿cuáles son? Bueno, mire, vamos a hablar, estamos finalizando un proyecto muy interesante financiado con Itaipú. Ese proyecto, que por la general beneficiaba a unos 5.000, 6.000 productores, logramos llegar a 11.000 productores, ¿no? 11.000 productores en los cuales se les facilitaron insumos, o sea para sembrar sésamo, maíz o sorgo, y nos impactó el año pasado también parte de la sequía. Entonces, en un momento, con una decisión del ministro de Agricultura, salimos a comprar semilla de maíz safrinha, y eso, de alguna manera, esa sequía, esa pérdida estaba generando, le dio muy buena cosecha de maíz safrinha de ese momento. Entonces, los productores tuvieron asistencia técnica, también provista por la Dirección de Extensión del Ministerio, y monitoreamos cómo iban trabajando esos productores. Realmente pequeños productores, porque estábamos hablando de productores de 1 hectárea, ¿no? Pero realmente fueron resultados excelentes. Después con la cooperación española. Con la cooperación española estamos en un tema muy interesante para el Paraguay, porque son las plantas medicinales, ¿no? Y quién no se toma su tereré y las plantas, hoy mirá, la cabeza. Entonces, estamos trabajando en eso mucho con productores en distintas zonas del país y con escuelas agrícolas. Entonces, ese tema de plantas medicinales, que estamos en la primera fase, los primeros 2 años con la cooperación española, para tener una nueva fase el 24 y 25, yo creo que puede ser un proyecto mucho de impacto, porque va sobre un tema muy importante para el paraguayo, o sea, el tereré, sus hierbas, eso es una cosa muy importante, muy tradicional, entonces apuntando a la tradición. Y después básicamente estamos con un proyecto terminando con la Unión Europea, que trabajamos junto con Senaxa y otros socios en el tema sanitario, en donde han venido consultores de distintos países para temas puntuales. Hoy la sanidad es un tema muy, muy, muy importante, al igual que trabajamos con Senave, temas de sanidad vegetal. Y yo le diría que el otro proyecto es con un cambio de la forma de dar cooperación a nivel del ICA, ¿no? Usted sabe que antes eran organismos internacionales, fuentes financieras internacionales. Hoy ya el sector privado tiene un papel cada vez más importante en financiamiento de proyectos y operaciones. Entonces, en el caso particular del ICA, tenemos del sector privado socios que están cada día aumentando más, por ejemplo, Bayer, Microsoft, y esos están proporcionando fondos y tecnología. Entonces, en el proyecto que tenemos en Coronel Oviedo, es un proyecto que dio inicio con el Ministerio de Agricultura, también con el Ministerio de Desarrollo Social, pero
y el ICA. Ese proyecto, yo cuando llegué aquí en el noviembre del 2020, prácticamente ya con la pandemia, ya era un proyecto que estaba terminando. Teníamos un problema de cómo continuar con los fondos, ¿no? Había de parte del Estado, estaban restringidos los fondos como para poder seguir con este proyecto, y ahí hicimos esa gestión con Bayer. Y bueno, y Bayer nos ha facilitado que podamos seguir trabajando con 200 productores de tomates de esta zona, y logramos interesantes resultados el año pasado en esa producción de tomate. No solo es una producción de tomate, sino que logramos que entre en la estacionalidad que se produce en el tomate, otros que produzcan, digamos, o el locote, en fin, otros, otros productos, y llegar al mercado, ¿no? Entonces nos llevamos en la parte de producción, ¿no? Tratando de que obtengan mejores resultados, cómo hacer un manejo adecuado, ¿no? Frente a plagas, manejo de suelos, ¿no? Y llegar a los aspectos de cosecha. Había muchas pérdidas por cosecha, cómo de alguna manera mitigar o tratar de que sea menor esa pérdida por cosecha, y llegar a la comercialización. Entonces ahora estamos en la etapa de esa comercialización que tenga un sello de calidad, esa comercialización que tenga un sello que diga: este tomate es de los productores de esta zona del país. Entonces una suerte de denominación de origen, ¿no?, del tomate. Entonces eso va generando una comercialización interesante. Ya pueden pasar del mercado, llegar directamente al supermercado, con un envase amigable con el medio ambiente. Entonces, eso es lo que estamos trabajando fundamentalmente. Entonces, como verá, siempre el entorno es el entorno del pequeño productor. ¿Por qué? Porque somos conscientes que el pequeño productor solo no es fácil, ¿no? Entonces, y la asociatividad muchas veces no es fácil de lograrla. Entonces hay un trabajo de base, tenemos técnicos en el campo trabajando permanentemente con ellos.